Hola jóvenes, hoy vamos a tratar el tema sobre el reino fungi, uno de los reinos muy importantes de la naturaleza. Primero vamos con el concepto. El reino fungi, pues es el reino de los hongos. Se utiliza para designar a un grupo de organismos entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Están clasificados en el reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Es el reino de la naturaleza más cercano a los animales. Antiguamente se los clasificaba dentro del reino de los animales o también reino de las plantas, pero como tienen características diferentes, se los puso o se los ubicó en otro reino. Tenemos ciertas características o las características principales de este reino, que son las siguientes. Son organismos heterótrofos, es decir, adquieren sus nutrientes del exterior. Se reproducen mediante esporas, que son parecidas a semillas, pero que no lo son, son esporas. En los hongos, la reproducción puede ser tanto asexual como sexual. Existe una inmensa variedad de formas. Otra de las características del reino fungi es que sus organismos tienen colores y tamaños muy distintos y peculiares. Tienen una estructura. Están compuestos por filamentos largos de las hifas. Las partes más visibles y conocidas de estos organismos suelen ser sus cuerpos fructíferos, encargados de producir las esporas para la producción asexual. Crecen de forma distinta. Algunos hongos no lo hacen, sobre troncos de árboles, otros en cambio crecen como copas o incluso en forma de estrella. Hablando de que los organismos del reino hongo son inmóviles, si no pueden movilizarse son sésiles. Clasificación del reino fungi. Aquí hablamos principalmente de la clasificación según su morfología. Su morfología quiere decir según su forma. Según su morfología, entonces, la clasificación del reino fungi según las fructificaciones o cuerpos fructíferos que representan los hongos, estos se clasifican en 5 grandes grupos del reino fungi. Uno, los basidiomicetos. Dos, ascomicetos. Tres, glomeromicetos. Cuatro, zigomicetos. Y cinco, quitridiomicetos. Clasificación del reino fungi por grupos. Tenemos aquí al primer grupo, que es el grupo de las levaduras, que son muy importantes en la industria. Forman colonias, al igual que lo hacen las bacterias. Estas colonias pueden ser cremosas u opacas y se visibilizan en 2 o 3 días. Sus células son ovaladas y redondas. Llevan a cabo, importantísimo, la descomposición de la materia orgánica a través de un proceso denominado fermentación, que quiere decir transformar los azúcares en alcohol y anhídrido carbónico, que es un gas. Este gas es el causante de que la materia orgánica en la que se encuentra la levadura aumente de tamaño y que, por ejemplo, al cocer el pan, este queda más ligero y esponjoso. En esta imagen se ven bien estas transformaciones. Tenemos al segundo grupo, que es el grupo de los mohos. Son organismos microscópicos que participan en la descomposición y reciclaje de la materia orgánica de animales y plantas, es decir, son organismos descomponedores, ayudan a descomponer los restos, todo lo que está muerto, ¿no? La mayoría de los hongos mueren a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, aunque hay muchas
que entran en letargo a la espera de que mejoren las condiciones, es decir, entran en dormancia. Crece principalmente en lugares donde haya mucha humedad, aunque los podemos encontrar en lugares no tan húmedos. Clasificación del reino fungi por grupos. Tenemos acá nuevamente el tercer grupo, que es el de las setas. Son hongos con una gran variedad de formas, tamaños y colores. Las setas es la parte del hongo cuya función principal es el desarrollo y la dispersión de las esporas. Son un tipo de hongo muy apreciado en gastronomía y se cultivan en más de 80 países. Es decir, las setas de la parte del sombrerito o del sombrero es donde se encuentran las esporas, que son los medios como se dispersan o se multiplican los hongos. Tenemos luego algunos ejemplos, ¿cierto?, del reino fungi. Tenemos uno que es este hongo, que es el Penicillium citrinum, que es hongo de la vid empleado en la obtención de vinos para la fermentación y la obtención de vinos. Otro ejemplo es el Saccharomyces cerevisiae, levadura de la cerveza y de la elaboración del pan, aunque son de cepas diferentes. Tenemos el moho del género Penicillium, son un ejemplo del reino fungi, que sirven para la elaboración del queso azul y también para algunos medicamentos, como es la penicilina, que también es un hongo. Ejemplos de Basidium mycetus. Tenemos la lengua, un hongo comestible; la trompeta de muertos, un hongo comestible; la oreja de Judas, Auricula judae, un hongo comestible. Importancia de los hongos. Tenemos aquí, ¿por qué son importantes o para qué son importantes los hongos? Dentro de los ecosistemas naturales, los hongos juegan un papel fundamental en el correcto equilibrio de las comunidades biológicas, ya que son los organismos descomponedores por excelencia. Conjuntamente con las bacterias, los hongos son los que descomponen todo en la naturaleza, permitiendo así un correcto reciclaje y mantenimiento de la energía y elementos orgánicos e inorgánicos de los ecosistemas, ¿cierto? Son los encargados de descomponer todo lo que está muerto. Si no hubieran estos organismos, conjuntamente con las bacterias, estuviéramos llenos de desechos orgánicos, de cadáveres y de restos de otros organismos orgánicos. Por otro lado, en los ecosistemas antrópicos, es decir, aquellos ecosistemas que son creados o formados por el hombre, los seres humanos mantenemos una relación muy estrecha con los hongos en nuestro día a día, ya que utilizamos en la obtención de bebidas y vinos, como veíamos, de algunas especies o cepas de hongos, vinos y cervezas, así como para la elaboración del pan y quesos, obtención de alimentos, quesos y pan, aprovechando sus propiedades bioquímicas y metabólicas. También hay algunos hongos o ciertas cepas que se los puede consumir directamente, ¿no?, como alimento, en el caso de las setas. Consumo directo en el caso de las setas y otros hongos comestibles. También destacan muchas cepas de hongos que se utilizan en medicina, como veíamos, para la elaboración de la penicilina, un antibiótico muy potente, muy necesario para combatir ciertas enfermedades bacterianas. Entonces, por eso nos dice, también destacan por su uso dentro del mundo de la medicina y los fármacos, ya que los numerosos antibióticos y principios activos útiles para combatir enfermedades son obtenidos a partir de las propiedades inmunosupresoras y antiepidémicas de los hongos. Otras veces, en cambio, los hongos actúan como unos de los patógenos más temidos para la salud de las personas, animales y plantas, así como las propiedades venenosas y alucinógenas, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de hongos que nos sirven, pues, para el hombre, tanto para la alimentación directa, otros que nos ayudan, por ejemplo, como decía, para la elaboración de ciertos
bebidas como los vinos, eh, también, por ejemplo, el yogur, y para la elaboración del pan, caso de las levaduras, y por supuesto en la medicina, como veíamos.